Dios les bendiga a todos. Vamos a leer la Biblia en el Salmo 103. Salmo 103. Dice la Biblia: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué más dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra que es maravillosa. Te ruego, Señor, tu respaldo, tu unción, tu presencia aquí al enseñar tu palabra, y enséñanos a discernirla, a oírla y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Amigos, también ustedes son bienvenidos a esta fría noche, pero llena de la misericordia de Dios. Él es el que hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos, que a veces decimos, pero es que es demasiado. Todo lo que ocurre en el planeta Tierra, que nos parece absurdo a veces o excesivo, es parte del juicio de Dios. Dios es el que maneja la creación. Él es el que maneja la lluvia, el viento, el vapor, el granizo, la tempestad, los mares, los torbellinos, los vientos, los huracanes. Él es el que los maneja. Y los maneja para bien o también para juicio. Pero como la gente no quiere oír, Dios trata con la gente, les anuncia, les avisa que hay un Dios. Pero la gente sigue endurecida. Y todo esto va llevando a la culminación de lo que va a ser el juicio final. Cosas tan graves como las que han ocurrido en Colombia, graves, de gente que ha hecho cosas terribles y están en la impunidad. Eso no se queda en la impunidad. En la tierra sí, porque los jueces en la tierra son sobornables. Pero todo eso que esta gente miserable ha hecho, la pagan un día en la presencia de Dios. La pagan. El hombre puede hacer transacciones, pero con Dios no se hacen negociaciones. O se arrepienten. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Voy a utilizar esta noche la palabra, el texto que leíamos, y no olvides, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Las palabras acuérdate, acordaos y no olvides, anótenlo por ahí, acuérdate, acordaos y no olvides, aparecen en la Biblia cerca de 300 veces. Uno puede decir, no se puede mirar por el espejo retrovisor. Hay cosas que no se pueden mirar, pero en la misericordia de Dios siempre tenemos que estar pendientes de lo que hemos sido. Ahí es donde radica el tema que voy a tener esta noche. No olvides ninguno de sus beneficios. Y voy a hacerles una historia de Israel para traerla a la iglesia. Uno de los problemas que tiene el ser humano en general, es que es olvidadizo. Nunca recuerda lo que Dios hizo ayer.
por la humanidad. Y por ser olvidadizos, es por eso que no le prestan atención a Dios. Por eso repetidas veces dice Romanos, habiéndole conocido, no lo glorificaron, no le dieron gracias, no lo honraron, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, habiéndole conocido, mal agradecidos. Y voy a hacer historia de todas las veces, centenares de veces, que Dios le dijo a Israel, por todo el recorrido en el desierto y en la tierra prometida, les recordó siempre. Y voy a citarles varios textos, solamente los voy a citar y anótenlos ustedes por ahí cuando tengan tiempo en la casa. Dios le dice a Israel, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Deuteronomio 8:18, acuérdate que Él es el que da el poder de hacer las riquezas. Y le dice, cuando entres a la tierra prometida, disfrutes de viñas que no plantaste, de casas que no edificaste. No digas, mi poder y mi fuerza me trajeron toda esta riqueza, sino acuérdate que Dios es el que da el poder de hacer las riquezas. Cualquier cosa que sea lo que usted tenga, el trabajo, la empresa, lo que usted tenga, no olvide que es la misericordia de Dios. En el mundo hay miles de millones de personas que no tienen trabajo, que no tienen techo, que escasamente, si tienen una comida, no tienen dos. Pero usted y yo tenemos la bendición de que podemos disfrutar de los 3 golpes al día, de tener un techo, de tener una familia en la que nos regocijamos cada que venimos al culto. No somos hermanos en la carne, pero somos hermanos en la fe. No somos hijos de un papá y una mamá igual, pero sí somos hijos del Dios viviente. Eso es lo más grande. Gloria a Dios. Mucha gente, hermano, mucha gente no tienen un amigo, viven solos. Y aunque usted diga que vive solo en su casa, es posible que físicamente viva solo. Pero aquí tiene una iglesia, tiene una familia maravillosa, tiene centenares de hermanos que le dicen, Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Maravilloso, ¿cierto? Tenemos, por eso le digo a los hermanos que nos escuchan detrás de las redes, el estar usted allá, si es por fuerza mayor, por vejez, por salud, bienvenido. Pero si es por pereza o por negligencia, está perdiendo el tiempo. Estas cadenas, estos dispositivos que usamos se usaron como consecuencia de la pandemia porque no podíamos estar congregados. Pero mucha gente en la pandemia se perdió y están perdidos. Yo he escuchado, cuando no vengo, le escucho la transmisión de la iglesia del culto, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Puede estar sentado usted bien cómodo, pero no es lo mismo estar allá detrás de un televisor que estar aquí en la iglesia. No cantas, no oras, no lees la Biblia, no ofrendas, no participas de la bendición de Dios. Aquí se canta, aquí se ora, aquí saluda 2 o 3 hermanos y disfrutamos de la comunión de la iglesia. Por eso, la gente que se queda en las casas con el pretexto, yo aquí también escucho, si no está enfermo, repito, si no es por fuerza mayor, está perdiendo el tiempo. Gloria a Dios. Dice el Señor, Deuteronomio 9:7, acuérdate que tú has provocado al Señor. Le estoy citando los textos.
de Deuteronomio 15:7, dice: cuando te olvides de la ley de Dios, no podrás hacerle frente a tus enemigos, porque te has olvidado del pacto de tu Dios. Una cosa con paréntesis aquí. Israel juró ante Dios. ¿Recuerdan ustedes alguna vez que Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que hoy os habéis juramentado que guardaréis mi pacto? Como Dios sabe que todos los hombres son mentirosos y que nadie cumple nada. Uno oye a los hermanos: Señor, si tú me das esto, vea, Señor, me comprometo que voy a ser mejor. Ve, hermano, no hable paja. Ese que voy a ser mejor es carreta. Porque el día que lo hemos visto, gente desempleada con problemas serios, escasez económica, y le hacen pactos a Dios: Señor, si usted me da esto, yo voy a ser mejor. Y Dios es tan bueno que a veces le da. Pero al contrario, hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Hermano, es que me conseguí un empleo, tengo una empresita y no me queda tiempo de venir a la iglesia. Porque así somos nosotros. Por eso no le haga promesa a Dios, porque Dios no le cree a usted ni mu. Gracias a Dios. No estamos aquí por las promesas que le hagamos al Señor. Estamos aquí porque es grande su misericordia. Porque Él echa a sus espaldas nuestros pecados. Pero si no fuera así, nadie estaba aquí. 800 años después, en el libro de Isaías capítulo 1, Dios llama a los cielos y a la tierra. Les dice Isaías 1:1: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se acuerda que antes Moisés había puesto al cielo y la tierra como testigos? Y como Israel falló centenares de veces, ahora Dios llama a los testigos para decirle: mire, violaron el pacto. Así que lo que usted y yo prometamos a Dios no sirve para nada. Acuérdate, dice Dios, Deuteronomio 16:8, acuérdate de las fiestas solemnes, te acordarás de guardarlos. Aquí menciona varias: la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, el día de reposo, etcétera, etcétera. Deuteronomio 24:9, acuérdate de no murmurar como lo hizo María y Aarón, y pagaron las consecuencias. Deuteronomio 24:19, acuérdate que fuiste siervo en Egipto, para que no oprimas al jornalero o a la viuda, al extranjero o al menesteroso. No recogerás la vendimia que deje la siega, será para ellos, tendrás misericordia. Dice: no se acordaron de la liberación que Dios los hizo por mano de Gedeón, y se prostituyeron. Estamos haciendo historia. Por eso, por no haberse acordado de lo que Dios había hecho, fueron llevados cautivos a Babilonia. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, porque todas las veces se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. Dice la Biblia, el Salmo 103 y versículo 18: sobre los que guardan su pacto, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que se acuerdan de su pacto y de sus mandamientos para ponerlos por obra. En el Salmo 105, verso 5, se exhorta a no olvidarse de su misericordia y de sus maravillas que Él ha hecho.
Los juicios de Dios contra Israel se debió a que ellos no se acordaron de sus maravillas. Salmo 106, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. A la juventud de la iglesia de hoy se le dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. A la iglesia de hoy, estoy recorriendo en avión los textos, a la iglesia del Nuevo Testamento se le exhorta, iglesia, ya esto es para usted, se le exhorta a acordarse de lo que éramos. Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Sigamos ahí para leer unos versículos más. En aquel tiempo, iglesia, este es para usted, estabais como sin Cristo. 1, 2, alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. 5, y sin Dios. Estamos perdidos. Pero luego dice, pero ahora. Entonces siempre el apóstol nos recuerda, acuérdense de lo que eran. Ese texto es clave. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, acuérdate. Es una exhortación para la iglesia de hoy. Se exhorta en Hebreos 13:3 a acordarse de los presos. Se le exhorta a recordar, a guardar lo que hemos recibido. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se le exhorta en Apocalipsis 2:25 a retén lo que tienes. Amén. Dice Apocalipsis 3:11, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 2:25 dice, lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Y hago un paréntesis aquí, iglesia. Aunque el tema es bien largo, pero quiero hacer solamente una remembranza de lo que es de lo que ha sido la iglesia. Y no lo tomen a mal. Pastor, no mire por espejo retrovisor. Dios siempre miró. Siempre, y lo que hemos visto y muchos más que hay aquí, Dios nos está exhortando, acuérdate. Y mire del texto donde arrancamos, no olvides ninguno o algunos. Y el Salmo 103 continúa una lista larga. Él es el que perdona algunas iniquidades, todas. Él es el que sana algunas enfermedades, todas enfermedades. ¿Qué más dice? Él es el que rescata, ¿de dónde? Léalo conmigo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
no contenderá para siempre y para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre ¿quién? Cuanto está lejos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Se acuerda de que somos polvo. Gloria a Dios. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y no solamente eso, hermano, no olvides la palabra. Y quiero hacer esto, hermano, iglesia. No sé cuántos hermanos aquí son cristianos del siglo pasado. ¿Usted? Está muy chiquito todavía. No crece ni para los lados. Me perdonan que haga historia. En los años 70, 80, hasta los años 90. Y yo hablo de lo que viví de los años 72 para acá. No es que esté viejo, no. La vieja es mi abuela, pero yo no. La iglesia en esa época era algo muy distinto. Había un celo, primero para la doctrina. La gente amaba la doctrina. La gente amaba la iglesia. La gente amaba el culto. ¿Usted cree que la gente se quedaba en la casa por una llovinita de estas? Hoy, la gente vive alrededor de la iglesia. Y para que vengan hay que pagarles carro para que vengan. Salimos a la puerta y miramos la cordillera y la veo blanquita, va a llover. Me va a dar culto para el sábado, no voy. En esa época, los obreros de esa época no teníamos librerías, bibliotecas, seminarios, institutos, no había nada. Lo único que cargábamos nosotros era una Biblia, una concordancia y un himnario. No había más. Pero la gente venía a la iglesia no a escuchar un mensaje, una exégesis desbordante. La gente venía a la iglesia y tan pronto llegaban era a orar. Se arrollaban a orar y no se levantaban de ahí hasta que el culto empezara. Qué distinto es hoy. La gente llega, hay gente que, inclusive hermanos que sirven en la iglesia, llegan por esa puerta y ¡pum! Acá. No todos. Disculpen, no todos. No digan a ver, mejor que esté calladito. Hermano, y hoy no solamente eso, muchos obreros nuevos hoy. Oí decir alguna vez a un pastor que nos tocó entrevistarlo, habían quejas de él, de la congregación que administraban, porque no predicaba nada. Y es tan conchudo que dice, es que no me queda tiempo ni de orar. No me queda tiempo ni de leer la Biblia, un predicador. Cuando la función de un predicador es esa, orar, estudiar, leer, para servirle el pan a la iglesia. Pero eso ocurre. Acuérdate de las convenciones de los años 70 a los años 90. La gente iba a la verdadera adoración. Los comercios se cerraban alrededor del coliseo, el estadio, el teatro, lo que fuera, durante el culto. Todos los comercios estaban cerrados y todo el mundo estaba adentro. Cuando usted llegaba a una convención,
o confraternidad, tan pronto iba llegando y usted ya escuchaba los cánticos, a usted se le erizaba el pelo. Desde afuera, usted sentía la presencia de Dios. Y usted anhelaba. Y la convención en esa época eran de 4 días. Anhelaba ir a una convención. Usted ahorraba todo el año. Venía de una convención y hacía alcanzar porque pensaba en el próximo año y no se la quería perder por nada. Era una bendición. La gente terminaba el culto y la platea del Coliseo, el estadio, lo que fuera, se llenaba de grupos por todos lados de hermanos, orando, adorando a Dios, y la gente recibiendo el Espíritu Santo por cantidades. En esa época usted anhelaba recibir el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Y cuando usted se bautizaba, usted anhelaba, lloraba, gemía, buscaba a Dios porque quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quería recibirlo. Hermano Liceo Duarte testifica que él, cuando se convirtió al Evangelio, le fue muy duro los primeros meses, porque duró meses sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y oraba y ayunaba y nada, él veía que otros que se bautizaban con él recibían el Espíritu Santo, y él nada. Dice que una noche se encerró a orar y a llorar, a pedirle a Dios qué pasaba conmigo, con Eliseo. Y que él dice que él sintió que Dios le mostró: tienes que crucificar tu ego, tu yo personal, porque tú crees que eres el mejor que estos y no lo eres. ¿Por qué? Porque él decía que él vivía una vida piadosa y que se consideraba muy bueno y que por eso no recibía el Espíritu Santo. Llegó el momento en que dice él que en la noche se quedó en el templo toda la noche, arrepintiéndose, y era bautizado, porque él sí dice que Dios le hizo sentir que era orgulloso, soberbio, se creía lo mejor, y dice que al amanecer recibió el Espíritu Santo solo en el salón. Nosotros hoy esperamos una convención o una confraternidad, dizque porque allá sí hay Espíritu Santo. Eso no es cierto. La gente en esa época recibía el Espíritu Santo en la casa. Las mujeres recibían el Espíritu Santo cocinando en la cocina. El campesino recibía el Espíritu Santo tirando asadón o cogiendo café. Así era. La gente en los buses, pregúntele a mi esposa, en esa época había mucha armonía, mucha confraternidad, iban de iglesia en iglesia haciendo confraternidades y esos gente en los buses cantaban y adoraban a Dios, y mi esposa recibió el Espíritu Santo en un bus, porque era fuego, hermano. Eso era una bendición, uno sentía la presencia de Dios en todos los cultos. Créame que sí. Estoy diciendo lo que viví. Las convenciones eran una maravilla. Recuerdo que estamos hablando de acuérdate, no olvides. Una vez en Cali, bueno, la primera convención que yo asistí fue en la ciudad de Pereira, en enero del 74. ¿Cuánto lleva? 50 años esto. Hermano, en el Coliseo Mayor de Pereira. Era la primera convención que yo asistía. Yo recién convertido, tenía menos de un mes de convertido. Y les digo, hermanos, en el Coliseo tuvieron que habilitar un camerino en el Coliseo para llevar las muletas y las sillas de rueda, porque eran montones. Hermano, créame, centenares de paralíticos se levantaban y levantaban las muletas diciendo: el Señor me sanó, sillas de rueda. Hermano, ese era un fuego completo.
De extremo a extremo se sentía la presencia de una cosa tan extraordinaria que hoy ni el 10%. Recuerdo después de eso una convención en Cali, en el Coliseo del Pueblo, hermano. Recuerdo que el predicador de esta tarde fue el hermano Eliseo Duarte, predicó un tema sobre la redención. Dios usó tanto al hermano Eliseo esa tarde que solo predicando comenzó la gente a levantar las muletas, a levantar sillas de ruedas, gritando y corriendo por todo el Coliseo que Dios los había sanado. Quizás usted diga, ¿será cierto eso? Yo lo vi. No le estoy mintiendo, yo lo vi. Mucha gente se sanó, muchos paralíticos se sanaban, mucha gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. La alabanza tenía un contenido maravilloso. Había unción en el cántico. No había sino ese himnario que ya lo olvidamos, lluvias de bendición. Lo olvidamos porque como ahora hay otras cosas más modernas. Bueno, respetamos las nuevas generaciones y bienvenidas las nuevas generaciones, pero no podemos olvidar el camino que hemos trazado nosotros. Pregunten por las sendas antiguas, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. En estos días, en la pasada asamblea de pastores, ahora ya con dos jóvenes pastores, obreros, yo le hacía mención de lo que era la iglesia antes y lo que es ahora. Y un poquito groserito, uno de ellos me dijo, es que ustedes fueron los que dejaron ese legado. Porque yo les decía, los cultos ahora, convenciones, confraternidades, se han dedicado a brincar, al ruido, solamente por el ruido del instrumento, de la batería y bueno, una exhibición del talento humano, pero unción no hay por ninguna parte. Me decía, eso fue lo que el legado que ustedes los ancianos dejaron. Yo le dije, estás equivocado, porque eso no fue lo que... Ve, hermano, no hablo de todos los grupos, hay grupos de alabanza que son reverentes. Aquí no estoy sudando saco, hermano Pocho, pero aquí la alabanza que se canta tiene contenido. Eso es lo que yo le digo, hermano, canten cosas himnos o coros que alaben a Dios, que exalten a Dios, que glorifiquen a Dios, porque el culto es para Dios, no es para nosotros, no es para mí. Decimos, cantemos este coro que le gusta a la iglesia, le guste o no, cante lo que a Dios le agrada, lo que honre a Dios. Vea, le digo, ¿cuál ha sido el problema? Los conciertos que se ven hoy, los grandes conciertos, lo trajeron los artistas mundanos. Los trinitarios los copiaron. Porque usted ve un concierto mundano a uno trinitario y es casi igual, si no igual. Y lo triste de eso no es que los trinos hayan imitado los conciertos mundanos, sino que los pentecostales hemos imitado a los trinos. Y ya un concierto pentecostal o una convención pentecostal ya se parece a la de los trinos. Brinco, ruido, gritería, etcétera, etcétera, unción por ninguna parte. Me perdonan, pero le dije al predicador, hoy quieren reemplazar la unción por el brinco, el ruido de los instrumentos y quieren reemplazar la unción de esa manera. Por eso, iglesia, les comento a ustedes esto, para que sintamos carga y amor por la iglesia. Se nos está metiendo una mundanalidad impresionante en la iglesia, hasta en la alabanza. No hay contenido en lo que se canta, solo ruido y emoción. En la gran parte de los conciertos nuestros no se siente nada. Vea, ¿sabe cuál es el peligro?
Los grandes imperios, las grandes naciones, los grandes instituciones del mundo no han caído por escasez, han caído por abundancia. Porque se creen súper. Los imperios, la historia verá que los grandes imperios del mundo se han destruido porque han tenido abundancia en exceso, no porque han tenido escasez. Hermanos, hoy la iglesia tiene abundancia y el peligro es ese. 40 o 50 años atrás no había nada, ni templos habían. Una escasez absoluta. Pero nosotros salíamos a evangelizar con comida o sin comida, con sueldo o sin sueldo. No nos importaba lo que hubiese en el alfolí, porque el amor, la pasión por la obra y por las almas, se nos olvidaba que teníamos hambre. Carreta, no. Si Abelardo A. Galvis viviera, se lo diría. Y otros muchos de esa época. Y amábamos la obra, hermano. Amábamos esto, ayunábamos, vigilábamos con el alma. Usted veía que llegaba una persona a la iglesia y usted se regocijaba. Amábamos las almas. Cualquier alma que llegaba, le caíamos para darle la bienvenida. Hoy nos trae el Señor la gente ahí la trae. Y a veces ni los saludamos. Ya no hay que ir al río a sacar el pez. El Señor lo trae a la iglesia. No dicen amén, pero así es. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y le pregunta a usted quién lo trajo? Nadie. No, yo sentí venir y vine y aquí estoy. En estos días de campaña, de ese mes de campaña, una señora me esperó allí, después del culto. Pastor, quiero hablar con usted. Sí, señora. ¿A usted quién le invitó al culto? Y no, a mí nadie. ¿Le han hablado de Cristo? Nadie. ¿Cómo está aquí? No sé. Pasaba por aquí. En el culto me gustó, me entré y aquí estoy y quiero hacerle unas preguntas. ¿Quién la trajo? Pero hermano, hay que creer. Tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar, hermano. Nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. Dios tiene poder de volver a restaurar lo que perdimos, hermano. Hemos perdido mucho terreno, hemos ganado gente, sí, pero la calidad espiritual se ha perdido mucho. No quiero que ustedes sean mundanos, le estoy testificando lo que la iglesia era, la iglesia. Mire, David le dice en el libro de Éxodo, dice que se levantó un faraón que no conocía a José y reprimió al pueblo. Y dice la Biblia que entre más faraón reprimía al pueblo, más crecían. Y hermanos, en la época que nos tocó a nosotros, era una época de persecución religiosa, política. El alcalde del pueblo, el sacerdote del pueblo y el comandante de la policía del pueblo sacaban a los evangélicos a las patadas del pueblo. Los sacaban. Porque el que mandaba en esos, entonces el cura, y el cura mandaba al alcalde, el alcalde al comandante de la policía. Era una persecución tenaz. Pero entre más nos oprimían, la iglesia más crecía. Y la iglesia venía al culto con una sed impresionante, porque de cierta forma nos veíamos obligados por la persecución que había al salir de la iglesia. Nos obligamos a buscar al Señor. Entre tanto, Faraón oprimía al pueblo, el pueblo crecía más. Mientras el diablo nos oprime, este pueblo crece más. Pero como ahora el diablo trabaja de otra manera, ya no oprime, ya le pone a usted sueño para que no lea la Biblia, le pone pereza para no orar, qué pereza ir al culto, de aquí también lo estoy viendo el culto, qué pereza ir por allá,
me quedo aquí bien enruanadito tomando tinto y escucho el culto y es lo mismo. No es lo mismo. La alabanza era reverente con el contenido. Hoy se han vuelto en las confraternidades y convenciones los cultos en un baile irreverente y hasta peligroso. Hemos cambiado la unción por el ruido de los instrumentos, los aplausos, los gritos estridentes. Los cultos sin instrumentos eran llenos de unción. No había nada de esto. La gente se preocupaba por recibir el Espíritu Santo. Las señales eran permanentes en los cultos. Veíamos milagros en todos los cultos. La gente llegaba al culto temprano a orar. Y era el culto. Gloria al Señor. Acuérdate de las cosas que has oído. Dice Pablo a los hebreos, para redondear ya porque el tiempo se me fue. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, oigan la palabra, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Iglesia, los milagros no han pasado, las señales no han pasado. Estas señales se dan a los que creen en mi nombre. ¿Por qué no las hay? Dios no es el culpable. Dios es muy bueno, pero espera que su pueblo se humille. A Israel le dijo a través de Salomón, si se humillare mi pueblo y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. ¿Qué más dice? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Las gentes que se olvidan de Dios, dice el Salmo 9, serán trasladados al Seol. Los malos, dice el Salmo, serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios serán despedazados, dice el Salmo 50. Ved ahora los que os olvidáis de Dios. Entended ahora los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Se exhorta a no olvidarse de ninguno de sus beneficios. Se exhorta a no olvidarse de la palabra de Dios. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Se exhorta a no apartarse de las razones de su boca. De lo que tenemos que olvidarnos, iglesia, es de lo que quedó atrás, el pecado. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Se exhorta a los creyentes a acordarse de los presos, de los pastores, considerad cuál ha sido su conducta e imitad su fe. Se nos exhorta a no olvidarnos de la palabra de Dios. Se nos exhorta a no olvidarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Reflexión final. El olvido de Dios es característica de los malvados. Es una forma de apostasía. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos ante ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Gloria al Señor. El olvido de Dios se compara con la necedad. Profesando ser sabios se hicieron necios. El olvido de Dios lleva a la depravación sexual. Este pecado del homosexualismo y lesbianismo es un resultado de que el hombre se olvidó de Dios y los hombres se han descontrolado
de una manera increíble y Dios los ha dejado a su propia suerte. Esto lleva a que los hombres sean entregados a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada, porque se olvidaron de Dios. Viendo la misericordia de Dios cada mañana, Dios se deja ver en la lluvia, en el sol, en la luna, en las estrellas, en el viento, en el vapor, en la nieve, en la tempestad, en el aire, en la producción de la tierra. Se deja ver, pero aún así los hombres no quieren aceptar que existe Dios. El remedio: debemos recordar que hemos sido reconciliados para hacer una nueva creación. Cristo nos trajo a la paz y rompió las barreras de nuestro pecado para que fuésemos libres y seamos hijos de Dios, irreprensibles, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Cristo nos trajo la paz, nos hizo nuevas criaturas, nos llenó del Espíritu Santo, nos hizo ver cosas extraordinarias. Somos ahora un cuerpo nuevo, una familia nueva, una nueva construcción, un templo nuevo, un sacerdocio, aleluya, un rebaño, piedras vivas, esposa del Cordero, la luz del mundo, un ejército en orden. Somos pámpanos en la vid verdadera, somos un misterio, somos la novia de Cristo. Por eso dice Pablo: todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que recibisteis, aprendisteis, oísteis y visteis, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria a Dios. Debemos seguir recordando que éramos lo peor de la tierra, pero ahora somos luz del mundo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿seguimos o terminamos? Sí. Dijeron dos, amén, vámonos mejor. Dios les bendiga. Esto es una exhortación que les dejo. Piensen que Dios nos recuerda. Acordaos de que en otro tiempo erais, pero ahora sois luz en el Señor. Espero que esta exhortación nos haga cambiar. Hermano, Jesucristo viene. Ese texto ahí no es carreta, es real. Jesucristo viene. Y Dios quiere una iglesia mejor, mejor, mejor. Gracias por los dos que quieren un amén. ¿Usted cree que el Señor se lo lleva como está? Interrogante. Mejor vámonos. Y lo dejo con su conciencia.